Continuamos con el área de matemática, experiencia de aprendizaje número 4. Hoy trabajamos la página 33 hasta la página 38. Cuaderno de trabajo de matemática, resolvamos problemas de segundo año. Área de matemática, siglo 6, segundo año de secundaria. Título de la actividad: resolución de problemas de proporcionalidad directa. Evaluamos nuestros aprendizajes. Propósito del área de matemática: establecemos relaciones entre datos de dos magnitudes y transformamos esas relaciones en proporcionalidad directa. Representamos con lenguaje matemático y simbólico nuestra comprensión sobre la proporcionalidad directa y empleamos estrategias heurísticas y procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad directa. Asimismo, justificamos usando ejemplos y nuestros conocimientos matemáticos la proporcionalidad directa y corregimos errores si los hubiera. Acá tenemos la competencia del área de matemática, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. La capacidad con que estamos trabajando con las 4 capacidades del área de matemática. Entonces, acá tenemos la evidencia. En esta actividad, los estudiantes aplicarán estrategias para resolver problemas de proporcionalidad directa y los aplicarán en su vida cotidiana. Vamos a resolver la pregunta número 1. Para resolver la pregunta número 1 debemos de tener en cuenta la condición de ese problema. Entonces vamos a trabajar con esta condición. Anita registra en una tabla la cantidad de botellas de agua que compra y el monto de dinero que pagó. Acá tenemos la tabla de doble entrada. Con la información dada responde las preguntas 1 y 2. Pregunta 1. ¿Cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua? Entonces nos están diciendo cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua. Acá vamos a tener el número de botellas y acá vamos a tener el dinero pagado. El número de botellas con el dinero pagado son magnitudes directamente proporcionales. Entonces vamos a trabajar acá. Acá nos dicen por 4 botellas se está pagando 6 soles. Entonces vamos a tener acá, por 4 botellas se está pagando 6 soles. Por 4 botellas se está pagando 6 soles. ¿Cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua? Entonces lo que nos está diciendo, ¿cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua? Por 24 botellas de agua, ¿cuánto dinero pagará Anita? El dinero que pagará Anita vendría a ser X soles. Como el dinero pagado y el número de botellas son magnitudes directas, entonces lo que vamos a hacer es trabajar en aspa. X es igual 24 por 6 dividido entre 4. Ahí está. Simplificamos. Cuarta de 4 vendría a ser 1. Cuarta de 24 vendría a ser 6. Entonces, ahí vamos a tener el valor de X. El valor de X sería 6 por 6, 36. Dividido entre 1. Eso vendría a ser 36. Entonces, la respuesta vendría a ser la letra C. Ya está resuelto la pregunta 1. Ahora vamos a la pregunta número 2. ¿Cuántas botellas comprará con 21 soles?
Entonces nos están preguntando cuántas botellas comprará con 21 soles. Entonces trabajamos acá, vamos a tener el número de botellas y acá tendríamos el dinero pagado. El número de botellas con el dinero pagado son magnitudes directas, entonces trabajamos acá. Por 4 botellas se está pagando ¿cuánto? 6 soles. Lo que me dicen en el problema, por 4 botellas se está pagando 6 soles. Ahora, ¿cuántas botellas comprará con 21 soles? Con 21 soles, ¿cuántas botellas comprará? Entonces, las botellas que comprará con 21 soles vendría a ser ¿cuánto? X botellas. El número de botellas con el dinero pagado son magnitudes directas. Entonces, trabajamos X es igual a 4 por 21 dividido entre 6. Ahí está. Simplificamos, sacamos mitad de 6, sería 3. Mitad de 4 vendría a ser 2. Tercia de 3 vendría a ser 1. Tercia de 21 vendría a ser 7. Entonces vamos a tener el valor de X. El valor de X sería 2 por 7 sería 14. Dividido entre 1 me va a dar 14. Entonces la respuesta sería la letra D. Continuamos con la pregunta número 3. Para responder la pregunta número 3 vamos a trabajar con esta condición. Los ingredientes de la receta de un postre son los siguientes: una taza de mantequilla, 3 huevos, taza y media de azúcar y 2 tazas de harina. Entonces, la pregunta 3. Si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, ¿cuál será la cantidad de mantequillas que necesitaríamos? Entonces vamos a tener acá, si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, ¿cuál será la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? Entonces acá vamos a tener el número de tazas de harina y acá vamos a tener a la cantidad de mantequillas. El número de tazas de harina con la cantidad de mantequilla son magnitudes directas. Entonces trabajamos. Si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, con 6 tazas de harina, ¿cuál será la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? La cantidad de mantequilla que necesitaríamos sería ¿quién? X. Entonces, acá en la condición nos dicen los ingredientes de la receta de un postre. Nos está hablando de un postre. Entonces, vamos acá. Acá vamos a tener el número de tazas de harina y también vamos a tener a la cantidad de mantequilla. Acá una taza de mantequilla. Entonces vamos a tener acá una taza de mantequilla se necesita para 2 tazas de harina. Ahí está. Una taza de mantequilla se necesita 2 tazas de harina. Entonces, el número de tazas de harina con la cantidad de mantequilla, entonces son magnitudes directas. Entonces trabajamos X es igual a 6 por 1 dividido entre 2. Simplificamos, mitad de 2 sería 1. Mitad de 6 vendría a ser 3. Y eso vendría a ser igual 3 por 1 sería 3. Y 3 entre 1 me va a dar 3. La respuesta vendría a ser la letra A. Ya está resuelto la pregunta número 3. Pasamos a la pregunta número 4. En la pregunta número 4 también tenemos que tener en cuenta esta condición.
Los ingredientes de la receta de un postre son los siguientes. Nos está hablando de un postre, una taza de mantequilla, 3 huevos, taza y media de azúcar y 2 tazas de harina. Pregunta 4. Si tuviéramos 3 tazas de azúcar, ¿cuántos huevos necesitaríamos? Entonces vamos a tener acá el número de tazas de azúcar y acá vamos a tener el número de huevos. El número de tazas de azúcar con el número de huevos son magnitudes directas. Entonces, si tuviéramos 3 tazas de azúcar, ¿cuántos huevos necesitaríamos? Lo que vamos a necesitar sería X. Entonces, vamos acá. Número de tazas de azúcar nos está hablando 1,5 tazas de azúcar. Entonces sería 1,5. El número de huevos que vamos a necesitar sería ¿cuántos huevos? Necesitaríamos 3 huevos. Entonces, ahí está, 3 huevos. Entonces, el número de tazas de azúcar con el número de huevos son magnitudes directas. Entonces, como son magnitudes directas, entonces X es igual a 3 por 3 dividido entre 1,5. Entonces, vamos a multiplicar por 10 en el numerador y por 10 en el denominador. Entonces, ahí vamos a tener 10 por 3 sería 30 multiplicado por 3. Todo eso dividido 10 por 1,5 sería 15. Entonces, simplificamos. Acá tendríamos tercia. Tercia de 15 vendría a ser 5. Acá sería tercia de 3 sería 1. Quinta de 5 vendría a ser 1. Y quinta de 30 vendría a ser 6. Entonces, acá tendríamos el valor de X. X sería 6 por 1 sería 6. Y 6 entre 1 vendría a ser 6. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿cuántos huevos necesitaríamos? Se necesitarían 6 huevos. Continuamos con la pregunta número 5. Luis viaja de Lima a Tacna y registra que en 3 horas recorre 144 kilómetros. Pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad? ¿Y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? Entonces vamos a trabajar acá. Luis viaja de Lima a Tacna. Entonces vamos a tener acá el número de horas y acá vamos a tener el número de kilómetros. Entonces nos dice que en 3 horas recorre 144 kilómetros. En 3 horas recorre, dice, 144 kilómetros. La primera pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad? Entonces, ¿cuál es la distancia que recorre en 5 horas? Entonces me dicen que en 5 horas lo que va a recorrer sería X kilómetros. Entonces, el número de horas con el número de kilómetros son magnitudes directas. Entonces, como son magnitudes directas, X es igual a 5 por 144 dividido entre 3. Entonces, simplificamos. Tercia de 3 vendría a ser 1. Tercia de 144 vendría a ser 48. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar. 5 por 48 sería 240. Dividido entre 1 me va a dar 240. Entonces, ahí tenemos, sería 240 kilómetros. Ahora lo que vamos a hacer es responder a la segunda pregunta.
En la segunda pregunta nos dice, ¿y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? Entonces, acá tenemos el número de horas y acá vamos a tener el número de kilómetros. En 3 horas recorre 144 kilómetros. En 3 horas recorre 144 kilómetros. ¿Y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? ¿Cuántas horas nos están diciendo? Le tomará recorrer 432 kilómetros. El número de horas con el número de kilómetros son magnitudes directas. Entonces, X es igual a 3 por 432 dividido entre 144. Entonces, simplificamos. Tercia de 144 vendría a ser 48. Tercia de 3 vendría a ser 1. Mitad de 48 sería 24. Mitad de 432 sería 216. Mitad de 24 vendría a ser 12. Mitad de 216 vendría a ser 108. Y eso va a ser igual, 1 por 108 sería 108 sobre 12. Entonces, continuamos acá. Mitad de 108 vendría a ser 54. Mitad de 12 vendría a ser 6. Continuamos. Mitad de 54 sería 27. Mitad de 6 sería 3. Y ahora dividimos 27 entre 3. 27 entre 3 sería 9. Entonces hablamos de 9 horas. La primera respuesta sería 240 kilómetros y la segunda respuesta sería 9 horas. Entonces la respuesta sería la letra B. Ahora pasamos a la pregunta número 6. Para preparar una salsa, la cocinera agrega 1/6 de cucharadita de pimienta en una comida para 6 personas. Pregunta, ¿qué cantidad de pimienta deberá agregar si la comida es para 8 personas? Entonces vamos a tener acá el número de cucharaditas de pimienta y acá vamos a tener el número de personas. Acá sería entonces cucharaditas de pimienta con el número de personas son magnitudes directas. Entonces trabajamos acá. La cocinera agrega 1/6 de cucharadita de pimienta. Entonces nos dice 1/6 de cucharadita de pimienta para 6 personas. Para 6 personas. Pregunta, ¿qué cantidad de pimienta deberá agregar si la comida es para 8 personas? La cantidad de pimientas que debe agregar sería X para una cantidad de 8 personas. Entonces, la cantidad de cucharaditas de pimienta con el número de personas son magnitudes directamente proporcionales. Entonces vamos a tener acá X es igual 1/6 multiplicado por 8 y eso dividido entre 6. Entonces vamos a tener acá 8 por 1 sería 8 sobre 6 sería 8/6. Y todo eso dividido entre ¿quién? Entre 6. Pero ese 6 es lo mismo que decir 6 sobre 1. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar extremos y medios. 1 por 8 me va a dar 8. Los medios 6 por 6 sería 36. Entonces simplificamos. Mitad de 8 sería 4. Mitad de 36 vendría a ser ¿cuánto? 18. Mitad de 4 vendría a ser 2. Mitad de 18 sería 9. Entonces sería 2/9.
La respuesta sería la letra B. Ahora vamos a resolver la pregunta número 7. De Lima a Tacna hay una distancia de 1.200 kilómetros aproximadamente. El transporte de Luis recorre en 3 horas 144 kilómetros. Pregunta, ¿cuántas horas le tomará a Luis llegar a su destino? Emplea la estrategia del diagrama tabular para dar solución al problema. Comprueba con un gráfico en el plano cartesiano. Entonces, de Lima a Tacna hay una distancia de 1.200 kilómetros. El transporte de Luis recorre en 3 horas 144 kilómetros. En 3 horas recorre, me dice, 144 kilómetros. Entonces, trabajamos. Como en 3 horas recorre una distancia de 144 kilómetros, entonces nos están faltando completar la tabla de doble entrada. Entonces acá simplificamos. Tercia de 3 vendría a ser 1. Tercia de 144 vendría a ser 48. Entonces voy a tener acá, en una hora recorre 48 kilómetros. Entonces, si a 1 lo multiplico por 5, me va a dar 5. Entonces, a 48 también lo voy a multiplicar por 5. Al multiplicar 48 por 5, eso vendría a ser 240. ¿Por qué estoy multiplicando por 5? Porque 1 por 5 me da 5. Entonces, 48 por 5 me va a dar 240. ¿Por qué hago eso de ahí? Porque las magnitudes tiempo y distancia son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ahí está. Entonces, 1 por 5 me va a dar 5. 48 por 5 me va a dar 240. Ahora sí completamos. 240 multiplicado por 2, eso vendría a ser 480. 240 multiplicado por 3, eso vendría a ser 720. Ahora, 240 multiplicado por 4, eso vendría a ser 960. 240 multiplicado por 5, eso vendría a ser 1.200. Entonces ya tenemos la respuesta. De Lima a Tacna hay una distancia de 1.200 kilómetros. Entonces vamos a responder a la pregunta: ¿cuántas horas le tomará a Luis llegar a su destino? Entonces, para que Luis llegue a su destino, deberá emplear 25 horas. Entonces, con 25 horas va a recorrer una distancia de 1.200 kilómetros. Ahí está la respuesta. Para que Luis llegue a su destino, deberá emplear 25 horas. Y ahora nos están diciendo, comprueba con un gráfico en el plano cartesiano. Entonces vamos al plano cartesiano. Acá tenemos el plano cartesiano y acá está la tabla de doble entrada. Entonces acá voy a tener al tiempo en horas y acá estaría la distancia en kilómetros. Entonces ubicamos los puntos en el tiempo. A ver, acá sería 3 horas. Hablamos de 3 aproximadamente por ahí. 5 estaría ahí. 10. Ahí está. 15. Ahí está. 20. Ahí está.
25, estamos ubicando, ahí está, en el eje del tiempo. Ahora vamos a la distancia. La distancia está en kilómetros. A ver, acá sería 144. Ubicamos a 144. Ahí está. Ahora a 240. 240. Ahora a 480. 480. 720. Ahí está. 960. Ahí está. 1200. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. 3, 144. Entonces sería 3 y buscamos el 144. Ahí está, a esa altura. 3, 144. Entonces el punto, ahí está el punto. Ahora ubicamos a 5, 240. 5, 240. Ahí estás. 5, 240. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Entonces, ahora continuamos. 10, 480. 10 y buscamos al 480 que vendría a ser ahí. Entonces, ahí está el punto. 15, 720. 15 y buscamos a 720. Entonces, ahí está el punto. 20, 960. 20, 960. Entonces, más o menos debe estar el punto ahí. Ahí está el punto. 25, 1200. 25, 1200. Entonces, ahí está el punto. Ahora lo que vamos a hacer es unir estos puntos. Vamos a unir esos puntos. Entonces vamos a unir esos puntos y vamos a tener una línea recta. Entonces acá nos están diciendo, entonces con 25 horas está recorriendo el móvil 1200 kilómetros. Entonces ahí está también representado en el plano cartesiano el problema. Vamos a la pregunta número 8. Una vela mide 30 centímetros. Después de permanecer encendida 12 minutos, se reduce 2,5 centímetros. Pregunta, ¿en cuánto tiempo se consumirá toda la vela? Entonces lo que vamos a tener acá sería la longitud de la vela y también vamos a tener el tiempo. El tiempo está en minutos. La longitud de la vela con el tiempo son magnitudes directas. Entonces, una vela mide 30 centímetros. Después de permanecer encendida 12 minutos, se reduce 2,5 centímetros. Entonces me dice, la longitud de la vela se está reduciendo 2,5 centímetros. 2,5 centímetros se reduce en un tiempo de 12 minutos. De 12 minutos. Pregunta, ¿en cuánto tiempo se consumirá toda la vela? ¿En cuánto tiempo se consumirá toda la vela? Entonces, una vela mide ¿cuánto? 30. La longitud de la vela me dicen que es 30 centímetros. Los 30 centímetros se consumirá en X minutos. La longitud de la vela con el tiempo son magnitudes directas. Entonces trabajamos X es igual a 30 por 12 dividido entre 2,5. Entonces
Acá voy a tener 30 por 12 sería 360 y 2,5 es lo mismo que decir 25 sobre 10. Extremos y medio voy a tener 10 por 360 sería 3600 dividido entre 25. Entonces, acá vamos a simplificar. Quinta de 25 vendría a ser 5. Quinta de 3600 sería 720. Continuamos. Quinta de 5 vendría a ser 1. Quinta de 720 vendría a ser 144. Y acá vamos a tener 144, entre 1 sería 144. Entonces la respuesta sería la letra B. Pregunta número 9. Entonces, ¿qué velocidad llevaba la pelota a los 6,5 segundos? Para poder responder a la pregunta 9, tenemos esta condición. Entonces nos dice, se deja caer una pelota y esta tarda 10 segundos en llegar al suelo. Como la velocidad que adquiere la pelota depende del tiempo transcurrido, se calculó su valor en distintos momentos y resultó la siguiente tabla. El tiempo está dado en segundos y la velocidad en metros por segundo. Con la información dada responde las preguntas 9 y 10. Entonces vamos a responder a la pregunta número 9. ¿Qué velocidad llevaba la pelota a los 6,5 segundos? Entonces vamos a tener acá la magnitud de la velocidad y acá vamos a tener al tiempo. Entonces nos están diciendo acá, ¿qué velocidad llevaba la pelota a los 6,5 segundos? ¿Qué velocidad llevaba la pelota a los 6,5 segundos? A los 6,5 segundos su velocidad de la pelota vendría a ser ¿quién? X. Ahí está. Entonces, ¿qué velocidad llevaba la pelota a los 6,5 segundos? A los 6,5 segundos la velocidad de la pelota sería X. Entonces, ahora vamos a la tabla. Acá tenemos la velocidad, dice, ¿no? En un segundo, su velocidad será de 9,8 metros por segundo. Entonces, la velocidad es de 9,8 metros por segundo. La velocidad es de 9,8 en un tiempo de un segundo. Entonces, la velocidad y el tiempo son magnitudes directas. Entonces, trabajamos acá. X es igual a 9,8 multiplicado por 6,5 y eso dividido entre 1. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 9,8 multiplicado por 6,5, eso sería 63,7. Entonces, la respuesta sería la letra C. Ahí está resuelto la pregunta número 9. Ahora vamos a responder a la pregunta número 10. Luego de ese instante, pregunta, ¿cuántos segundos más demoraría que la pelota en el aire alcance una velocidad de 93,1 metros por segundo? Entonces, luego de ese instante, ¿cuántos segundos más demoraría que la pelota en el aire alcance una velocidad de 93,1 metros por segundo? Entonces vamos a tener acá la velocidad con el tiempo. Sabemos que la velocidad con el tiempo son magnitudes directamente proporcionales. Entonces trabajamos. La velocidad, a mí me dice, ¿no? Si tiene una velocidad de 9,8 metros por segundo, esa velocidad lo hace en un tiempo de un segundo. Ahí están.
Estamos trabajando con la tabla, entonces la velocidad 9,8 en un segundo. La velocidad 9,8 en un segundo. Ahora, ¿cuántos segundos más demoraría que la pelota en el aire alcance una velocidad de 93,1? No dice que la velocidad es de 93,1. ¿Cuántos segundos más demoraría? Entonces el tiempo vendría a ser ¿cuánto? X. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, la velocidad y el tiempo son magnitudes directamente proporcionales, entonces X es igual 93,1 multiplicado por 1 y eso dividido entre 9,8. Entonces lo que voy a tener acá, X es igual 93,1, eso lo voy a convertir en fracción, sería 931 sobre 10. Todo eso dividido, el 9,8 también lo voy a convertir en fracción, sería 98 sobre 10. 10, este medio con este extremo se van a simplificar. Es decir, este 10 con este 10 se simplifica. Este extremo con este medio se simplifica, entonces me está quedando 931 sobre 98. Y esa división vendría a ser igual a 9,5 segundos. Entonces, la respuesta vendría a ser, demoraría 9,5 segundos. ¿Cuántos segundos más demoraría que la pelota en el aire alcance una velocidad de 93,1 metros por segundo? Demoraría 9,5 segundos. Ahí está la respuesta de la pregunta número 10. Aquí, chicos, tenemos el reto del área de matemática. Entonces, acá en esta página hay 3 preguntas. En la siguiente página tenemos 2 preguntas más del reto del área de matemática, chicos. Entonces, y hay 3 preguntas en esa página y en la siguiente 2 preguntas más. El reto del área de matemática está compuesto por 5 preguntas. Entonces, acá en esta clase estamos trabajando la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y acá tenemos el criterio de evaluación. El criterio de evaluación para este tema. Acá tenemos los 4 criterios de evaluación. Entonces, chicos, con este criterio de evaluación estamos trabajando el tema del área de matemática. Entonces, chicos, hasta que acá está quedando el reto del área de matemática para que ustedes puedan presentar su trabajo. Entonces, tienen que seguir practicando para que puedan tener mejores oportunidades en esta vida.